Un empresario decide instalar cámaras ocultas en su mansión para proteger a su hijo, que quedó paralítico tras un trágico accidente, desconfiando de quien entra en su casa. Sin embargo, lo que descubriría al revisar las grabaciones de la empleada de limpieza no solo lo dejaría helado, sino que le daría una lección que jamás olvidaría. Prepárate, porque lo que verás a continuación cambiará tu forma de ver la lealtad y el amor. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Roberto sintió que su corazón se aceleraba violentamente cuando desbloqueó su celular en medio de la junta directiva y accedió a las grabaciones de las cámaras que había escondido por toda la casa. Lo que apareció en la pantalla, transmitiendo en vivo desde la cocina, hizo que su mundo se detuviera por completo. La imagen en la pantalla del móvil mostraba cada detalle del ambiente, y Roberto no lograba desviar la mirada de aquello, porque su hijo Lucas estaba allí, sentado en el suelo, golpeando unas cacerolas con cucharas de madera y sonriendo de una manera que él no veía desde hacía meses, desde que el accidente ocurrió y le arrebató el movimiento de sus piernas. Y Carmen, la empleada de limpieza que él había contratado hacía apenas 2 semanas, estaba tumbada en el suelo frío boca abajo, con el rostro vuelto hacia el niño, usando todavía su uniforme azul y los guantes amarillos de goma, como si hubiera pausado su trabajo en medio de la limpieza solo para quedarse allí con Lucas al nivel de sus ojos, conversando y sonriendo, mientras el pequeño tamborileaba feliz en las ollas de acero inoxidable que estaban esparcidas por el suelo. Roberto apretó el celular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió una presión en el pecho, porque en los últimos 6 meses, desde que perdió a su esposa Isabel en el accidente que también dejó a su hijo sin poder caminar, él había contratado a 5 niñeras diferentes, y todas ellas trataban a Lucas con una piedad sofocante, o con la frialdad profesional de quien cumple un horario, y nada más. Pero allí, en la pantalla, estaba una mujer que ni siquiera recibía un sueldo para cuidar al niño, acostada en el suelo helado de la cocina, jugando con él como si fuera la cosa más importante del mundo. La reunión continuaba a su alrededor, con gráficos proyectados en la pared y números siendo discutidos en voz alta. Pero Roberto ya no escuchaba nada, porque su mente estaba completamente en esa cocina, donde una mujer que él apenas conocía estaba haciendo lo que él no lograba hacer. Estaba tirada en el suelo sucio, jugando con su hijo, como si aquello fuera natural y simple, cuando para él era imposible, porque cada vez que miraba a Lucas, veía el accidente de nuevo, veía el auto volcando, veía el cuerpo de Isabel desvanecido en el asiento del copiloto y escuchaba el llanto desesperado de su hijo atrapado en la silla de seguridad. «Señor Roberto, necesito su aprobación para continuar con el contrato». La voz del director financiero cortó sus pensamientos, y Roberto levantó la vista confundido, tratando de entender de qué estaban hablando, pero su mente estaba en blanco, completamente vacía, excepto por la imagen de Carmen, acostada en el piso de la cocina, sonriéndole a Lucas. «Necesito salir ahora», dijo Roberto, empujando su silla hacia atrás y levantándose mientras tomaba su saco y el celular de la mesa, ignorando las miradas de sorpresa de los ejecutivos a su alrededor, porque él nunca abandonaba reuniones importantes así, sin dar explicaciones. Pero en ese momento no le importaban los contratos, ni los números, ni ninguna otra cosa que no fuera llegar a casa y entender qué estaba pasando allí. El ascensor tardó una eternidad en bajar los 23 pisos hasta el estacionamiento, y Roberto se quedó allí dentro, mirando
el celular y repasando la grabación por quinta vez, viendo a Lucas golpear las ollas con esa sonrisa ancha en el rostro y los ojos oscuros brillando de alegría, mientras Carmen aplaudía y reía junto con él como si fueran amigos de la infancia y no patrón y empleada que apenas cruzaban palabra. El tráfico de la ciudad estaba pesado, como siempre, pero Roberto condujo en piloto automático, esquivando autos y pasando semáforos en amarillo, con la única preocupación de llegar pronto a casa, porque necesitaba ver aquello con sus propios ojos. Necesitaba entender cómo una empleada de limpieza conseguía en 2 semanas hacer lo que 5 niñeras profesionales no habían logrado en 6 meses. En cada semáforo que lo detenía, Roberto volvía a mirar la grabación en el celular y notaba detalles que no había visto antes. Veía cómo Carmen miraba a Lucas con un cariño genuino en los ojos. Veía cómo ella sonreía de verdad cuando el niño acertaba el ritmo en las cacerolas. Veía cómo ella le acomodaba el mameluco a Lucas cuando se le subía en la espalda. Veía cómo trataba a ese niño con una delicadeza y un amor que iban mucho más allá de cualquier obligación laboral. Cuando finalmente estacionó en el garaje y entró por la puerta lateral de la casa, el sonido de las ollas siendo golpeadas aún resonaba por la cocina, mezclado con la risa aguda de Lucas. Roberto se detuvo en el pasillo, respirando hondo, tratando de controlar las emociones que le subían por la garganta, porque oír esa risa de nuevo después de tanto tiempo era como volver al pasado, a antes del accidente, cuando Isabel aún estaba viva y la casa estaba llena de vida y alegría. «Eso es, campeón. Ahora levanta bien alto las cucharas y haz mucho ruido. Eres el mejor baterista del mundo». La voz de Carmen llegó hasta él, animada y llena de energía, y Roberto caminó despacio hasta la entrada de la cocina y se detuvo allí, observando la escena que se desarrollaba frente a él, exactamente como estaba en la grabación del celular. Lucas estaba sentado en el suelo, con las piernas estiradas hacia adelante, usando aquel mameluco beige con capucha que Isabel le había comprado meses antes del accidente, sosteniendo 2 cucharas de madera y golpeando con toda su fuerza las 6 ollas volteadas que estaban dispuestas en semicírculo frente a él. Carmen continuaba acostada boca abajo en el suelo, con el uniforme azul todo arrugado y los guantes amarillos aún en las manos, observando cada movimiento del niño con una sonrisa enorme en el rostro, como si estuviera asistiendo al espectáculo más increíble de su vida. La silla de ruedas negra estaba recostada contra la pared al fondo, cerca de los armarios de madera, y Roberto sintió que el corazón se le estrujaba cuando vio esa silla allí parada, vacía, porque era un recordatorio constante de todo lo que Lucas había perdido, de todo lo que él le había quitado a su hijo por causa de un segundo de distracción en el volante. El piso de madera crujió bajo sus pies. Carmen giró la cabeza rápidamente en su dirección, y sus ojos marrones se abrieron de par en par cuando lo vio allí parado en la puerta a mitad de la tarde, cuando debería estar trabajando. Ella se levantó de un salto, tropezando con sus propias piernas, mientras se quitaba los guantes de las manos, con el rostro poniéndose rojo de vergüenza. «Señor Roberto, llegó usted temprano. Yo ya terminé toda la limpieza. Puede verificar cada habitación. Solo paré porque Lucas estaba llorando mucho y no pude dejarlo así. Entonces pensé en hacer un juego rápido antes de prepararle su almuerzo», dijo Carmen, atropellando las palabras mientras comenzaba a recoger las ollas del suelo, apresurada y nerviosa, como si hubiera sido atrapada cometiendo un crimen. Roberto vio a Lucas dejar de golpear las cucharas y mirarlo con esa expresión asustada que siempre ponía cuando él aparecía, porque en los últimos meses él se había convertido en un extraño para su propio hijo, un hombre distante que salía
temprano en la mañana y volvía tarde en la noche, y que apenas lograba mirarlo a los ojos sin sentir que la culpa le aplastaba el pecho. «Deja las ollas en el suelo», dijo Roberto. Su voz salió más dura de lo que pretendía, haciendo que Carmen se congelara en su lugar, con 2 ollas en las manos y los ojos desorbitados, mirándolo con miedo genuino. Roberto se dio cuenta de que ella pensaba que iba a ser despedida allí mismo, en ese momento, sin oportunidad de explicarse bien. «Por favor, señor. Roberto, necesito este empleo. Le juro que no estaba perdiendo el tiempo. La casa está impecable. Pasé el trapo en todas las habitaciones, limpié todos los baños, organicé la despensa entera, doblé toda la ropa de la lavandería y hasta saqué esa mancha del sofá de la sala que usted me había pedido. Solo paré 10 minutos para jugar con él, porque estaba muy triste y no soporté verlo así». Carmen habló rápido con la voz temblorosa, y Roberto vio las lágrimas comenzando a formarse en las esquinas de sus ojos, y percibió que ella estaba realmente desesperada, porque probablemente dependía de ese salario para sobrevivir, pagar las cuentas y mantener un techo sobre su cabeza. «No estoy preocupado por la limpieza de la casa. Quiero saber por qué estabas tirada en el suelo frío, jugando con mi hijo, cuando tu trabajo es limpiar y no cuidarlo», preguntó Roberto cruzando los brazos y recostándose en el marco de la puerta. Carmen parpadeó confundida, como si no entendiera cuál era exactamente el problema de estar en el suelo. «Estaba jugando con él, señor Roberto. Él estaba sentado en el piso. Entonces yo bajé al piso también, porque no se puede jugar bien con un niño si uno se queda de pie mirando de arriba hacia abajo. ¿Sabe? Los niños necesitan que estemos a su misma altura, necesitan sentir que estamos junto con ellos y no superiores a ellos. Mi abuela siempre hacía eso conmigo cuando yo era pequeña, y nunca olvidé cómo eso me hacía sentir importante y vista», explicó Carmen como si fuera la cosa más obvia y natural del mundo. Roberto sintió que algo le apretaba dentro del pecho, porque aquello tenía todo el sentido, pero él nunca había pensado en eso de esa manera. Nunca había considerado agacharse hasta el suelo para estar al mismo nivel que Lucas, porque siempre estaba demasiado ocupado, siempre estaba demasiado cansado, siempre estaba demasiado roto por dentro. «No fuiste contratada para jugar con mi hijo. Fuiste contratada para hacer la limpieza de la casa 3 veces por semana. Y solo eso. Yo te pago para trabajar y no para quedarte acostada en el suelo, desperdiciando tiempo», dijo Roberto, intentando mantener la voz firme, pero fallando, porque mientras decía aquello, miró a Lucas y vio que él había soltado las cucharas en el suelo y estaba mirando hacia abajo con los hombros caídos, como si hubiera perdido toda la alegría que tenía segundos atrás. Y aquello le rompió el corazón de una manera que no esperaba. «Sé muy bien cuál es mi trabajo, señor Roberto, y lo hago bien todos los días, sin excepción. Pero Lucas es un niño de 1 año y necesita más que una casa limpia y comida a la hora exacta. Él necesita atención, necesita cariño, necesita a alguien que lo mire y vea a un niño lleno de vida y no a un pobrecito que solo merece lástima por causa de la silla de ruedas», respondió Carmen. Y esta vez su voz salió más firme, sin aquel tono de miedo. Roberto se dio cuenta de que ella tenía el valor de enfrentarlo, incluso corriendo el riesgo de perder el empleo. Aquello lo sorprendió, porque la mayoría de las personas que trabajaban para él solo asentían a todo lo que él decía, sin nunca cuestionar nada o dar opiniones propias. «¿Me estás diciendo que no cuido bien a mi hijo? ¿Me estás acusando de ser un mal padre?», preguntó Roberto, sintiendo que la rabia comenzaba a hervir dentro de él, porque ¿cómo esa mujer que apenas lo conocía osaba juzgar la forma en que él criaba a su propio hijo, después de todo lo que él había pasado en los últimos meses desde que perdió a su esposa y vio a su hijo quedar paralizado? «Estoy diciendo que usted está sufriendo tanto
que olvidó que él también está sufriendo. Estoy diciendo que usted se alejó tanto de él para intentar no sentir dolor, que terminó haciendo que él se sienta abandonado por el único padre que tiene. Estoy diciendo que Lucas necesita a su padre presente de verdad, y no solo a un señor pagando las cuentas y garantizando que él tenga comida, ropa limpia y medicinas a la hora correcta. Carmen dijo cada palabra, y cada una fue como una puñalada en el pecho de Roberto, porque era todo verdad. Cada palabra era verdad pura, y dolía escuchar aquello en voz alta de alguien que estaba allí hacía apenas 2 semanas, pero que aparentemente lograba ver cosas que él intentaba esconder de todo el mundo, inclusive de sí mismo. Tú no sabes nada sobre mí o sobre lo que yo pasé. Tú no estabas allá en el accidente. Tú no viste lo que yo vi. No tienes el derecho de venir aquí a mi casa y decirme cómo debo criar a mi hijo, respondió Roberto, pero la voz le salió baja y sin convicción, porque en el fondo sabía que Carmen estaba completamente en lo cierto, y eso lo dejaba aún más irritado y confundido. Usted tiene razón. Yo no sé todo lo que usted pasó y no tengo el derecho de juzgar, pero sé que Lucas se queda solo la mayor parte del día en esta casa enorme, sin nadie para conversar de verdad o jugar de verdad con él. Sé que él llora todas las mañanas cuando usted sale, porque tiene miedo de que usted no vuelva, igual que su mamá no volvió. Sé que se despierta de madrugada gritando por causa de las pesadillas con el accidente, y nadie va hasta su cuarto para calmarlo y decirle que todo está bien. Y sé que él necesita a su papá ahora más que nunca, señor Roberto, porque ya perdió a su mamá y no puede perder a su papá también, aunque usted esté vivo y viviendo en la misma casa que él. Carmen habló, y las lágrimas ahora bajaban libremente por su rostro, sin que ella hiciera cualquier esfuerzo para limpiarlas. Roberto sintió que su propia garganta se cerraba. ¿Cómo esa mujer sabía todo eso? ¿Cómo había descubierto en apenas 2 semanas cosas que él había pasado 6 meses enteros intentando ignorar y fingir que no existían, porque era más fácil no encarar la realidad? ¿Cómo sabes todas esas cosas? ¿Cómo sabes que llora cuando salgo? ¿Cómo sabes de las pesadillas?, preguntó Roberto con la voz ronca. Carmen se limpió las lágrimas del rostro con el dorso de la mano que aún sostenía los guantes amarillos arrugados. Porque yo me quedo aquí con él, señor Roberto. Yo no hago la limpieza corriendo y me voy enseguida para tomar el autobús. Yo me quedo más allá del horario que usted me paga. Yo converso con él, aun sabiendo que todavía no habla bien todas las palabras. Yo escucho cuando intenta contarme alguna cosa señalando y haciendo sonidos. Yo le sostengo la mano cuando está asustado con algún ruido. Yo le canto cuando está triste mirando por la ventana. Yo juego con él cuando necesita reír y olvidar por unos minutos que no puede caminar. Yo hago todo lo que un niño de esa edad necesita que alguien haga por él, porque nadie más lo está haciendo, explicó Carmen. Roberto tuvo que desviar la mirada, porque no aguantaba más encarar a aquella mujer que le estaba mostrando de forma tan cruda y directa cuánto había fallado como padre en los últimos 6 meses desde el accidente. Miró a Lucas, que había acercado sus piernitas hacia el cuerpo y se estaba abrazando a sus propias rodillas, mirando al suelo, con esos ojos oscuros inmensos, llenos de tristeza y confusión. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, porque su hijo tenía apenas 1 año y 2 meses de vida, y ya había vivido más dolor y sufrimiento de lo que la mayoría de las personas viven en una vida entera. Instalé cámaras ocultas por toda la casa, cámaras que graban todas las 24 horas del día sin que nadie lo sepa. Están escondidas en los relojes, en los enchufes, en los cuadros de la pared. Yo veo todo lo que sucede aquí cuando no estoy, dijo Roberto de repente, necesitando confesar aquello, porque la culpa le estaba pesando demasiado.
Vio a Carmen dar un paso hacia atrás, con los ojos abiertos y el rostro poniéndose pálido por un segundo antes de ponerse completamente rojo de rabia, indignación y traición. «¿Usted me estaba espiando todo este tiempo? ¿Usted se quedó vigilándome como si yo fuera una criminal?», preguntó Carmen, y su voz salió alta, afilada y llena de dolor. Roberto sintió una punzada de culpa, porque puesto de esa forma parecía mucho peor de lo que realmente era. Se dio cuenta de que había invadido la privacidad de ella de una forma horrible. Necesitaba saber qué sucedía aquí, cuando yo no estaba en casa. Necesitaba tener la certeza absoluta de que nada malo le iba a pasar a Lucas, porque ya tuve problemas serios con otras niñeras antes que lo maltrataban cuando yo no estaba mirando y no podía arriesgar su seguridad. «De nuevo», intentó justificarse Roberto, pero hasta para él aquello sonaba débil, invasivo y equivocado. Vio la decepción crecer en el rostro de Carmen. «¿Y el señor vio alguna cosa mala en todas esas grabaciones, señor Roberto? ¿Me vio maltratándolo de alguna forma? ¿Me vio gritándole? ¿Me vio ignorándolo cuando lloraba pidiendo atención? ¿Me vio dejándolo solo en peligro? ¿O me vio cuidándolo con todo el cariño que tengo dentro de mí, como si fuera mi propio hijo?», preguntó Carmen. Roberto se quedó en silencio. ¿Por qué no? Él no había visto absolutamente nada malo en las grabaciones de las últimas 2 semanas. Había visto exactamente lo opuesto a eso. Había visto a Carmen tratando a Lucas con un amor y una dedicación que él no veía desde que Isabel estaba viva, y aquello lo confundía profundamente porque no lograba entender cómo una extraña conseguía conectarse con su hijo de una forma que él mismo ya no lograba hacer después del accidente. «Vi que hacías cosas que no son parte de tu trabajo. Te vi cantándole cuando deberías estar limpiando los baños. Te vi jugando con él cuando deberías estar cocinando el almuerzo. Te vi tirada en el suelo, desperdiciando tiempo cuando hay trabajo por hacer, y yo pago por tu tiempo», dijo Roberto. Incluso mientras las palabras salían de su boca, se daba cuenta de cuán mezquino, cruel y pequeño sonaba aquello, pero no lograba parar porque estaba con rabia. Estaba con rabia de Carmen por hacer parecer tan fácil algo que para él era imposible, lograr conectar con Lucas cuando él ya no podía. «Entonces despídame, señor Roberto, despídame ahora mismo, porque yo no voy a pedir disculpas por haber tratado a su hijo como un ser humano que merece amor, atención y cariño. Despídame porque paré algunos minutos del trabajo para hacerlo sonreír de verdad por primera vez en no sé cuánto tiempo. Despídame porque le di a él exactamente lo que más necesitaba y lo que usted no logra darle por causa del dolor que está sintiendo», dijo Carmen, tomando su bolsa marrón que estaba colgada en la silla de la cocina. Roberto sintió el pánico explotar dentro de su pecho, porque ella realmente se iba a ir, iba a salir de esa casa y nunca más volvería. Y si ella se iba, Lucas iba a perder a la única persona que había conseguido hacerlo feliz en los últimos 6 meses. Y él no podía dejar que eso sucediera. «Aquí tienes la parte 2. «Espera, por favor», dijo Roberto. Su voz salió desesperada, quebrada y completamente diferente del tono firme que usaba normalmente. Carmen se detuvo con la mano en la correa de su bolsa y giró el rostro para mirarlo con una expresión que mezclaba rabia, decepción, tristeza y una pizca de curiosidad por saber qué tenía él que decir. «¿Esperar para qué, señor Roberto? ¿Para oír que el señor me diga de nuevo que no hago mi trabajo bien? ¿Para oír que no debería importarme un niño que se queda solo el día entero en esta casa inmensa? ¿Para oír que amarlo y cuidarlo es incorrecto porque no está escrito en el contrato de trabajo que firmé?», preguntó Carmen, y Roberto vio que ella también estaba llorando ahora de verdad, dándose cuenta de que aquello no era solo un empleo para ella, que ella realmente se preocupaba por Lucas de una forma genuina, profunda y desinteresada.
Por favor, no te vayas. Fui un idiota completo. No debí haber dicho nada de eso. No debí haber puesto cámaras escondidas sin avisarte. Yo no sé más cómo hacer esto. No sé cómo ser su padre después de todo lo que pasó. No sé cómo mirarlo sin ver el accidente ocurriendo de nuevo en mi cabeza. No sé cómo vivir en esta casa sin Isabel. No sé nada de nada y estoy completamente perdido, confesó Roberto. Esta vez no logró contener sus propias lágrimas, que comenzaron a caer por su rostro mientras hablaba. Se sentía patético y débil, llorando allí en medio de la cocina frente a la empleada, pero no podía retener todo dentro de él por más tiempo, porque estaba desbordándose. Carmen se quedó allí parada por unos segundos que parecieron durar una eternidad. Entonces soltó la bolsa, dejándola caer al suelo con un golpe seco, y caminó hacia él despacio, como si se acercara a un animal herido. Colocó la mano en el brazo de él, en un gesto de consuelo que hizo que Roberto quisiera derrumbarse completamente allí mismo. El señor necesita ayuda profesional, señor Roberto. Necesita conversar con un psicólogo o un terapeuta sobre todo esto que está sintiendo, porque eso lo está consumiendo por dentro y está destruyendo su relación con su hijo también. Y si no cuida de eso pronto, se pondrá cada vez peor, dijo Carmen con voz suave y llena de preocupación genuina. Roberto sacudió la cabeza con fuerza, porque los hombres no buscaban ayuda psicológica. Los hombres no admitían que estaban rotos emocionalmente. Los hombres aguantaban todo solos, sin quejarse ni mostrar debilidad. Eso era lo que su padre siempre le había enseñado durante toda su infancia. Y era eso lo que él había aprendido a hacer la vida entera. No necesito ayuda de nadie, solo necesito más tiempo para procesar todo. Las cosas van a mejorar naturalmente con el tiempo, respondió Roberto. Pero hasta él sabía que aquello era una mentira completa, porque 6 meses ya habían pasado desde el accidente y nada había mejorado ni un poco. De hecho, todo había empeorado progresivamente y él estaba cada día más hundido en aquel agujero oscuro de culpa, dolor y tristeza sin fin. Las cosas no van a mejorar solas, señor Roberto. El tiempo no cura nada si nosotros no hacemos el trabajo interno de curar también. Y Lucas no puede esperar a que el Señor se cure solo, porque él necesita a su papá ahora, en este exacto momento, no dentro de 1 año o 2, cuando tal vez el Señor esté un poco mejor, dijo Carmen. Roberto miró a Lucas, que continuaba sentado en el suelo, observando a los 2 adultos conversar con esos ojos enormes, llenos de una comprensión y una tristeza que no deberían existir en un niño tan pequeño e inocente. «Tengo miedo», admitió Roberto por primera vez en voz alta frente a otra persona, y Carmen apretó su brazo con más fuerza en un gesto de apoyo. «¿Miedo de qué, señor Roberto?», preguntó Carmen bajito, con cuidado, como si tuviera miedo de asustarlo y hacer que se cerrara de nuevo. Roberto respiró hondo, sintiendo que el aire quemaba dentro de sus pulmones, porque nunca había dicho aquello a nadie, ni a sí mismo, de forma tan clara. Miedo de acercarme a él y después perderlo también, igual que perdí a Isabel. Miedo de amarlo de la forma en que lo amaba antes del accidente y que alguna cosa horrible le pase a él también. Miedo de despertar un día y que él no esté más aquí. No aguanto perder a nadie más que amo, Carmen. Simplemente no soporto pasar por eso de nuevo, dijo Roberto, y comenzó a sollozar allí mismo frente a los 2 sin lograr controlarse más, porque había guardado aquello dentro de él por 6 meses enteros, sin hablar con nadie, y ahora estaba desbordándose todo de una vez, sin freno, sin control, y era devastador. Carmen no dijo nada por un largo momento, y entonces hizo algo que sorprendió a Roberto completamente. Lo atrajo hacia un abrazo apretado allí, en medio de la cocina, y Roberto se dejó abrazar, porque hacía tanto tiempo que nadie lo abrazaba de verdad,
que había olvidado completamente cómo era recibir consuelo físico y emocional de otro ser humano. El Señor no va a perderlo, señor Roberto. Él está aquí ahora. Está vivo. Está bien físicamente. Y quedarse lejos de Él por miedo a perderlo no va a proteger al Señor de nada. Solo va a hacer que el Señor pierda todo el tiempo precioso que ustedes dos podrían estar juntos, construyendo recuerdos nuevos y buenos que ayudarán a los dos a sanar, dijo Carmen, aún abrazándolo. Roberto sintió que algo comenzaba a moverse dentro de su pecho, algo que estaba congelado y muerto hacía meses. Comenzó a latir de nuevo, despacio, como un corazón que vuelve a funcionar. No sé cómo empezar, no sé cómo acercarme a él de nuevo después de haber estado tan distante por tanto tiempo. ¿Y si él no me quiere más cerca? ¿Y si me rechaza? ¿Y si es demasiado tarde y ya lo perdí emocionalmente? Preguntó Roberto, apartándose del abrazo y limpiándose el rostro con el dorso de la mano, sintiendo vergüenza de estar tan vulnerable, pero al mismo tiempo sintiendo un alivio extraño por finalmente haber dicho todo aquello en voz alta. Carmen miró a Lucas y después miró de vuelta a él con una sonrisa pequeña, gentil y llena de esperanza. Nunca es demasiado tarde para recomenzar, señor Roberto. Los niños tienen una capacidad increíble de perdonar todo cuando ven que la persona está intentando de verdad. Él solo necesita que el Señor intente con el corazón abierto. Empiece de la forma más simple que existe, sin presión, dijo Carmen, y señaló al suelo, donde las ollas aún estaban esparcidas formando un semicírculo, y las cucharas de madera tiradas al lado de Lucas, que observaba todo en silencio. Siéntese en el suelo con él ahora mismo, tome una cuchara, golpee una olla junto con él. Es solo eso para empezar. No necesita ser perfecto, no necesita ser lindo, no necesita ser una gran demostración de amor. Solo necesita estar allí presente con él en ese momento, compartiendo ese espacio. Roberto miró al suelo y luego miró a Lucas, que ahora lo estaba mirando con una expresión que parecía ser esperanza, mezclada con miedo de decepcionarse una vez más y tener el corazón roto de nuevo. ¿Y si no logro hacer nada? ¿Y si me siento allí y me bloqueo completamente? ¿Y si lo miro y solo logro recordar a Isabel y el accidente? Preguntó Roberto. Carmen puso la mano en su hombro con firmeza. Entonces yo voy a estar aquí a su lado para ayudar al Señor a pasar por eso. Pero yo creo que el Señor lo va a lograr, sí. Creo que el Señor solo necesita un empujoncito para dar el primer paso y después fluirá naturalmente, respondió Carmen. Antes de que Roberto pudiera pensar mucho y crear 1000 excusas para desistir, ella lo tiró de la mano en dirección al suelo. Roberto se vio arrodillándose en el piso frío de la cocina por primera vez en meses y quedando cara a cara con su hijo, que lo miraba con esos ojos abiertos, llenos de sorpresa y un brillo de alegría comenzando a aparecer. Carmen tomó una de las cucharas de madera del suelo y la puso en la mano de Roberto, cerrando los dedos de él alrededor del mango. Entonces tomó otra cuchara y la puso en la mano pequeñita de Lucas y se sentó detrás del niño, dándole soporte para mantenerse erguido y cómodo. Ahora golpee la olla, señor Roberto. Solo golpee sin pensar mucho y vea qué pasa naturalmente, dijo Carmen con voz alentadora. Roberto miró la cuchara en su mano, temblando un poco, y después miró la olla volteada frente a él y levantó el brazo despacio, sintiéndose ridículo e infantil haciendo aquello. Pero cuando golpeó la cuchara contra la olla de acero y escuchó el sonido metálico alto resonar por la cocina entera, vio a Lucas dar una sonrisita pequeña y tímida, pero genuina, y aquello fue como una explosión de luz cálida dentro de su pecho, que había estado frío y oscuro por tanto tiempo. «Otra vez, papá, hazlo otra vez», dijo Lucas con esa vocecita aguda y llena de entusiasmo. Roberto sintió que las lágrimas volvían con fuerza porque lo había llamado papá,
Había hablado directamente con él por primera vez en meses, le había pedido que continuara, y él golpeó la olla otra vez. Y esta vez Lucas golpeó su olla también al mismo tiempo, y los dos sonidos metálicos se mezclaron, creando una melodía caótica y completamente desafinada, pero que para Roberto era la cosa más bonita y perfecta que ya había oído en su vida entera. Eso es. Muy bien. Ahora ustedes dos juntos al mismo ritmo. Yo voy a contar. 2, 3, ya, dijo Carmen aplaudiendo animada. Roberto y Lucas golpearon las ollas al mismo tiempo siguiendo la cuenta. Y Lucas soltó una carcajada alta, genuina y llena de alegría pura, que hizo que el corazón de Roberto explotara de una forma que no sentía hacía 6 meses enteros. Y él se descubrió riendo también, riendo de verdad, por primera vez desde el accidente. Y los tres se quedaron allí en el suelo frío de esa cocina, golpeando ollas viejas y riendo alto, como si fueran la única familia que existía en el mundo entero en ese momento. Roberto miró a Carmen por encima de la cabeza de Lucas y vio que ella estaba llorando de nuevo, pero esta vez eran lágrimas claras de alegría y felicidad, y él entendió en ese momento tan simple, pero tan poderoso, que aquella mujer no era solo una empleada cualquiera que él había contratado por necesidad. Ella era un ángel disfrazado que había aparecido en sus vidas exactamente cuando ellos más necesitaban de alguien así, y él nunca iba a lograr agradecerle lo suficiente por haber salvado, no solo a Lucas, sino a él también, de ahogarse completamente en aquel dolor. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La tarde fue pasando despacio y ellos continuaron allí en el suelo, jugando con las ollas y las cucharas de madera, haciendo ruido alto, riendo de cosas bobas y conversando sobre nada y todo al mismo tiempo. Roberto sintió, por primera vez en 6 meses largos, que tal vez él realmente lograra sobrevivir a todo aquello, que tal vez lograra ser padre de nuevo, de verdad, que tal vez aún hubiera esperanza real para ellos dos de reconstruir algo a partir de los escombros. Cuando el sol comenzó a ponerse allá afuera y la cocina se tiñó de un color anaranjado y dorado con la luz linda del atardecer, Roberto se dio cuenta de que tenía hambre y estaba cansado físicamente, pero feliz de verdad, genuinamente feliz, de una forma profunda que había olvidado completamente que era posible sentir de nuevo. Y cuando Lucas bostezó cansado y recostó su cabecita en el hombro de él por primera vez en meses enteros buscando confort y seguridad, Roberto sintió que tal vez lo peor ya había pasado finalmente, y que tal vez ellos realmente lograran construir una vida nueva y diferente, pero buena, a partir de aquellos pedazos rotos y cortantes que sobraron del terrible accidente. Gracias, Carmen. Gracias por no haber desistido de mí. Gracias por no haber desistido de él. Gracias por haberme mostrado que aún puedo ser el padre que él necesita, incluso después de todo lo que pasó y de todo lo que hice mal en estos meses, dijo Roberto. Carmen sonrió y se limpió las lágrimas mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja, mirando a Roberto con una ternura que él no veía dirigida a él. Hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era ser mirado de esa manera por alguien a quien realmente le importas. El Señor no necesita agradecerme, Señor. Roberto, hice lo que cualquier persona con un mínimo de corazón haría. Lucas es un niño increíble y merece tener a su papá de vuelta, dijo Carmen. Entonces ella miró el reloj en la pared e hizo una mueca porque ya pasaba de las 5 de la tarde y había sobrepasado por 3 horas el horario en que debería haberse ido.
Quédate a cenar con nosotros, por favor. No sé cocinar nada decente, pero podemos pedir algo y comer juntos los tres. Creo que sería bueno para Lucas tenerte aquí un poco más, pidió Roberto, dándose cuenta de que, en realidad, lo estaba pidiendo para él mismo también, porque la idea de quedarse solo con Lucas en esa casa enorme aún lo asustaba, incluso después de aquel momento bonito que acababan de compartir en el suelo de la cocina. Carmen dudó por un segundo, mirando su bolsa en el suelo, y después miró a Lucas, que había levantado la cabecita del hombro de su padre, y la estaba mirando con esos ojos suplicantes de quien no quería que ella se fuera. Suspiró derrotada. Está bien, me quedo un poquito más, pero déjeme cocinar algo de verdad para ustedes, porque un niño no puede vivir de comida a domicilio, dijo Carmen, y Roberto sintió un alivio enorme apoderarse de él, viendo que Lucas había vuelto a sonreír de esa manera ancha que mostraba todos sus dientitos pequeños. Carmen se levantó del suelo y extendió la mano para ayudar a Roberto a levantarse también. Cuando él estuvo de pie, ella tomó a Lucas en brazos con una facilidad que demostraba que ya había hecho aquello muchas veces antes. El niño inmediatamente abrazó su cuello y recostó su rostro en el hombro de ella, con una confianza y un confort que hizo que el pecho de Roberto se apretara de nuevo, porque no recordaba la última vez que Lucas se había acurrucado en él de esa manera tan natural y despreocupada. Carmen colocó a Lucas en la silla de ruedas con cuidado, acomodando sus piernitas en la posición correcta y abrochando el cinturón de seguridad que lo mantenía erguido y estable. Roberto observó cada movimiento de ella, viendo cómo hacía todo con una delicadeza y una seguridad que él ya no tenía, como si cuidar de aquel niño fuera la cosa más natural del mundo para ella. Mientras Carmen comenzaba a sacar cosas del refrigerador y de los armarios para preparar la cena, Roberto acercó una silla y se sentó cerca de Lucas, que lo miraba con aquella expresión curiosa y un poco temerosa, como si no tuviera certeza de si su papá iba a continuar allí o si iba a desaparecer de nuevo, igual que hacía todos los días. «Hola, campeón», dijo Roberto. Su voz salió extraña y torpe, porque no hablaba con su hijo de esa manera desde hacía meses y ya no sabía cómo hacerlo. No sabía más cómo ser apenas un padre conversando con su hijo sobre cosas simples del día a día. «Hola, papá, ¿te vas a quedar aquí?», preguntó Lucas con esa vocecita pequeñita, llena de esperanza y miedo al mismo tiempo. Roberto sintió que el corazón se le partía dentro del pecho, porque esa pregunta revelaba tanto sobre cómo el niño se sentía abandonado y solo. «Sí, me voy a quedar. Me voy a quedar aquí contigo y vamos a cenar juntos y después podemos ver algo que te guste en la televisión. ¿Qué te parece?», propuso Roberto, intentando sonar animado y natural, pero dándose cuenta de que estaba forzando demasiado. Lucas también lo notó, porque frunció el ceño confundido. «Pero tú trabajas. Siempre trabajas de noche también», dijo Lucas. Aquello fue como un golpe en el estómago de Roberto, porque el niño tenía apenas 1 año y meses, pero ya había percibido que su padre elegía trabajar en vez de quedarse con él, y aquello era una verdad dolorosa que Roberto no podía negar. «Hoy no. Hoy me voy a quedar aquí contigo, porque me di cuenta de que he dejado que el trabajo tome mucho tiempo y he olvidado lo que realmente importa en la vida», respondió Roberto, y esta vez fue sincero. Lucas dio una sonrisita tímida, pero no dijo nada más, como si tuviera miedo de creer demasiado y decepcionarse después. Carmen estaba en el fregadero lavando arroz, sazonando pollo y tarareando bajito una canción que Roberto no conocía. La cocina estaba comenzando a oler rico con los condimentos, y todo aquello creaba una atmósfera de hogar que Roberto no sentía hacía tanto tiempo, que había olvidado lo bueno que era estar en casa de verdad y no apenas usar la casa como un lugar para dormir.
Roberto pasó la mano por el cabello claro de Lucas, y el niño se encogió un poquito al principio, como si no estuviera acostumbrado al toque, pero después se relajó y recostó la cabecita en la mano de su padre, buscando más cariño. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con volver. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a ese punto donde su propio hijo extrañaba una caricia simple suya? Lo siento mucho, Lucas. Siento mucho haber estado lejos de ti todos estos meses. Estaba con mucho miedo y muy triste por causa de mamá, y terminé olvidando que tú también estabas sufriendo y me necesitabas, dijo Roberto, sabiendo que el niño probablemente no entendía completamente todo aquello, pero necesitaba hablar de todas formas, porque había guardado aquello dentro de él por demasiado tiempo. Mamá se fue y no volvió más. Tengo miedo de que tú también te vayas y no vuelvas, dijo Lucas. Su voz salió tan pequeña y tan asustada que Roberto tuvo que morderse el labio para no derrumbarse allí frente a él, porque escuchar aquello de su propio hijo era devastador. Yo no me voy a ir, hijo mío. Te prometo que me voy a quedar aquí contigo. Sé que no he estado presente, pero eso va a cambiar a partir de ahora. Voy a ser un mejor padre para ti, prometió Roberto. Lucas lo miró con esos ojos enormes, llenos de una sabiduría triste que no debería existir en alguien tan pequeño. ¿Lo prometes de verdad? ¿Lo prometes de verdad verdadera?, preguntó Lucas, extendiendo el dedo meñique para hacer una promesa. Roberto sintió que la garganta se le cerraba, pero extendió su propio dedo y lo entrelazó con el de su hijo. Prometo de verdad verdadera. Voy a estar aquí siempre que me necesites, dijo Roberto. Lucas sonrió de esa manera que iluminaba su rostro entero. Entonces jaló la mano de su padre para besar el dedito sellando la promesa, un gesto que Isabel siempre hacía con él. Roberto tuvo que cerrar los ojos por un segundo para no llorar, porque aquel gesto estaba lleno de memoria. Carmen puso el arroz y el pollo en el fuego y se acercó a la mesa, secándose las manos en el paño de cocina, y miró a los dos con una sonrisa suave en los labios que mostraba que ella había notado aquel momento especial entre padre e hijo. ¿Qué tal si arreglamos la mesa juntos mientras la comida está lista? Lucas puede ayudarme eligiendo las servilletas bonitas que vi en el cajón el otro día, sugirió Carmen. Lucas aplaudió animado, y Carmen empujó su silla de ruedas hasta el cajón y se agachó para quedar a su altura, mostrándole las servilletas coloridas y dejándolo elegir cuáles iban a usar. Roberto los observó, interactuando, y se dio cuenta de que Carmen tenía un don para hacer que todo pareciera simple y ligero, incluso cuando las cosas eran complicadas y pesadas. Sintió una gratitud inmensa porque aquella mujer estuviera allí en ese momento. La mesa fue puesta con las servilletas que Lucas eligió, los platos, cubiertos y vasos. Cuando la comida estuvo lista, Carmen sirvió a todos y se sentaron juntos, los tres, en aquella mesa enorme que solía parecer tan vacía y fría, pero que esa noche estaba llena de vida y conversación. Lucas comió con apetito por primera vez en semanas, según contó Carmen, y Roberto comió también, dándose cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que había hecho una comida de verdad, sentado a la mesa, en vez de comer cualquier cosa de pie. Conversaron sobre cosas bobas y simples, como la caricatura que a Lucas le gustaba ver, la canción que Carmen estaba cantando más temprano y la receta del pollo que estaba deliciosa. Roberto se dio cuenta de que había olvidado lo bueno que era tener conversaciones normales y sin pretensiones, que no involucraran presión o tristeza. Después de la cena, Carmen bañó a Lucas mientras Roberto lavaba los platos y organizaba la cocina. Cuando terminó, fue hasta el cuarto del niño y encontró a los dos sentados en la cama con varios libros infantiles esparcidos alrededor. Carmen estaba leyendo una historia sobre un conejo aventurero con voces diferentes para cada personaje, haciendo reír a Lucas y aplaudir, pidiéndole que lo hiciera de nuevo.
Roberto se recostó en el marco de la puerta, observando aquella escena y sintiendo que algo cambiaba dentro de él de forma definitiva, porque se dio cuenta de que había perdido tanto tiempo atrapado en el dolor y en el miedo, que había olvidado que la vida continuaba sucediendo a su alrededor y que su hijo estaba creciendo y cambiando todos los días. Carmen notó a Roberto parado allí e hizo un gesto para que se acercara y entrara al cuarto. Roberto caminó despacio y se sentó en el borde de la cama. Lucas inmediatamente se lanzó a sus brazos con el libro en las manos. «¿Lees tú ahora, papá? ¿Lees la historia del conejo?», pidió Lucas emocionado, entregándole el libro a Roberto. Él lo tomó con manos temblorosas, porque no recordaba la última vez que había leído para su hijo y no sabía si aún conseguía hacer aquello. Carmen notó su duda y puso la mano en su hombro en un gesto de aliento. Roberto abrió el libro y comenzó a leer con la voz fallando al principio, pero volviéndose más firme conforme las páginas pasaban. Lucas se iba acurrucando más contra su pecho, relajado y feliz. Cuando la historia terminó, Lucas ya estaba con los ojitos pesados, casi cerrándose. Carmen ayudó a Roberto a acostarlo en la cama, arreglando la cobija y acomodando las almohadas de la forma que al niño le gustaba. Lucas sostuvo la mano de su padre con fuerza antes de cerrar los ojos completamente. «Quédate aquí hasta que me duerma, papá. No te vayas», murmuró. Lucas, ya medio dormido. Roberto sintió que el pecho se le apretaba, pero se quedó allí, sentado en el borde de la cama, sosteniendo la manita pequeña de su hijo hasta que su respiración se volvió profunda y regular, indicando que se había dormido de verdad. Carmen apagó la luz del cuarto, dejando apenas la lámpara pequeña encendida, e hizo una señal para que Roberto la siguiera fuera de la habitación. Salieron en silencio, dejando la puerta entreabierta. En el pasillo, Roberto se recostó en la pared y se pasó las manos por el rostro, exhausto emocionalmente, pero al mismo tiempo sintiendo una ligereza que no sentía hacía meses, como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. «No sé cómo agradecerte por lo que hiciste hoy. Nos salvaste, Carmen. Nos salvaste a mí y a Lucas de perdernos completamente el uno del otro», dijo Roberto. Carmen sacudió la cabeza y tomó su bolsa que estaba en el sofá de la sala. «Solo le mostré al Señor lo que ya estaba allí todo el tiempo. El amor entre ustedes nunca se fue, señor Roberto. Solo estaba escondido debajo de tanto dolor que nadie conseguía verlo más. Pero ahora que el Señor comenzó a limpiar ese dolor, será más fácil encontrar el amor de nuevo», dijo Carmen, y comenzó a caminar hacia la puerta, pero Roberto la sujetó delicadamente, haciendo que se detuviera. «Quiero hacerte una propuesta. Sé que te contraté solo para hacer la limpieza 3 veces por semana, pero me di cuenta hoy de que Lucas te necesita aquí todos los días. Quiero contratarte como su niñera a tiempo completo. Puedes continuar haciendo la limpieza también si quieres, pero lo más importante es que cuides de él, te quedes con él y lo hagas feliz de la forma en que lo hiciste hoy. Voy a pagar el doble de lo que pago ahora y puedes vivir aquí si quieres, porque hay varias habitaciones vacías y sería más fácil para ti no tener que ir y venir todos los días», propuso Roberto. Roberto vio cómo los ojos de Carmen se llenaban de lágrimas de nuevo. Ella se llevó la mano a la boca intentando controlar la emoción. «¿El Señor habla en serio? ¿Realmente quiere que me quede aquí cuidando a Lucas todos los días?», preguntó Carmen con la voz entrecortada. Roberto asintió con convicción. «Hablo completamente en serio. Hoy vi cómo lo cuidas y cómo él responde a ti. Y me di cuenta de que él necesita eso en su vida. Necesita a alguien que lo mire como tú lo miras, que juegue con él como tú juegas, que lo haga sentir amado e importante como tú lo haces. Y yo también necesito tu ayuda para aprender a ser padre de nuevo, porque claramente ya no sé cómo hacerlo solo», admitió Roberto.
Carmen soltó una risa llorosa y se secó las lágrimas del rostro. Acepto, señor Roberto. Acepto cuidar a Lucas todos los días, porque ya me encariñé tanto con ese niño que sería difícil estar lejos de él ahora. Voy a ayudarlo a usted también en lo que necesite, porque veo que usted es un buen hombre, que está pasando por un momento muy difícil y solo necesita un poco de apoyo para encontrar el camino de regreso, dijo Carmen. Roberto sintió un alivio enorme apoderarse de él, porque saber que ella iba a estar allí todos los días hacía que todo pareciera menos aterrador. Carmen se fue, prometiendo volver al día siguiente temprano por la mañana. Cuando Roberto cerró la puerta y se quedó solo en aquella casa silenciosa, no sintió el peso aplastante de siempre, sintió algo diferente, sintió esperanza. Subió las escaleras y fue hasta el cuarto de Lucas. Entró para no despertar al niño y se quedó allí parado, mirándolo dormir tranquilo, con el rostro relajado y el cabello claro esparcido en la almohada. Roberto sintió que el amor que había estado congelado dentro de él comenzaba a derretirse y a fluir de nuevo, calentando su pecho. Se acercó a la cama, se agachó y besó la frente de Lucas con cuidado. El niño se movió un poquito, pero no despertó. Roberto susurró bajito que lo amaba y que iba a estar allí siempre. Entonces salió del cuarto y fue al suyo. Pero por primera vez en 6 meses, no se quedó sentado en el borde de la cama llorando. Se dio un baño, se acostó y se durmió casi inmediatamente. Los días siguientes fueron una transformación completa en la dinámica de aquella casa. Carmen llegaba temprano todas las mañanas y despertaba a Lucas con canciones y juegos, y preparaba el desayuno para los dos. Roberto comenzó a salir más tarde hacia el trabajo para poder desayunar con ellos, conversar y ver a su hijo antes de irse. Y por primera vez, Lucas no lloraba cuando él salía, porque sabía que su papá iba a volver. Roberto también comenzó a volver más temprano del trabajo, rechazando reuniones que se extendían hasta tarde y delegando más tareas a su equipo. Cuando llegaba a casa, jugaba con Lucas en el suelo, igual que había hecho aquel primer día con las ollas, y descubrió que existían millones de juegos que un niño de esa edad podía hacer, incluso sin poder caminar. Carmen también convenció a Roberto de buscar ayuda en profesional. Después de mucha resistencia, él finalmente agendó una consulta con un psicólogo especializado en duelo y trauma, y comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. En las primeras sesiones fue extremadamente difícil hablar sobre el accidente y sobre Isabel, pero conforme las semanas fueron pasando, comenzó a procesar aquel dolor de una forma más saludable y se dio cuenta de que mantenerse lejos de Lucas no estaba protegiendo a nadie. Un día, cerca de 2 meses después de aquella tarde, transformadora en la cocina, Roberto llegó a casa y encontró a Carmen y a Lucas en el jardín. El niño estaba en su silla de ruedas, pero tenía una pelota en el regazo y se la estaba lanzando a Carmen, que la atrapaba y se la lanzaba de vuelta. Los dos se estaban riendo tanto que ni se dieron cuenta cuando él llegó y se quedó allí observando. Lucas lo vio y gritó animado, llamándolo para jugar juntos. Roberto se quitó el saco y la corbata, los tiró al suelo, corrió hacia ellos, tomó la pelota y comenzó a jugar también. Los 3 se quedaron allí en el jardín hasta que el sol se puso, jugando, conversando y haciendo planes para el fin de semana. Roberto percibió que por primera vez desde el accidente estaba realmente viviendo de nuevo y no solo sobreviviendo. Esa noche, después de poner a Lucas a dormir, Roberto llamó a Carmen para conversar en la sala. Ella se sentó en el sofá con una taza de té en las manos y lo miró con curiosidad. Quería contarte una cosa. Empecé a ir a terapia y por tu causa y me está ayudando mucho. El psicólogo me hizo darme cuenta de varias cosas sobre cómo yo estaba lidiando con el duelo y con la culpa, y me está ayudando a procesar todo eso de una forma más sana. Y también
quería decirte que cambiaste completamente la vida de nosotros, la mía y la de Lucas. Lo miro ahora y veo a un niño feliz de nuevo, un niño que ríe, juega y que no tiene más esa mirada asustada y triste de antes. Y me miro al espejo y veo que yo también estoy diferente. Estoy más ligero, estoy logrando respirar de nuevo. Y todo eso es por tu causa, Carmen, dijo Roberto, y vio que Carmen tenía los ojos llorosos. Me hace muy feliz saber eso, señor Roberto. Verlos a los dos reconectándose y sanando juntos es la cosa más gratificante que he hecho en mi vida. Lucas es un niño especial y usted es un padre que ama a su hijo profundamente, aunque se haya perdido por un tiempo. Y no hay problema en perderse a veces. Lo importante es encontrar el camino de regreso, respondió Carmen. Las semanas continuaron pasando, y la rutina de ellos se fue estableciendo de una forma saludable y feliz, con Roberto trabajando durante el día, pero siempre volviendo a tiempo para cenar con Lucas y pasar algunas horas con él antes de dormir, y Carmen cuidando al niño durante el día, pero también incentivando su independencia. Roberto también comenzó a llevar a Lucas a las consultas con los médicos especialistas y fisioterapeutas, y por primera vez desde el accidente estaba presente y participativo, preguntando sobre los tratamientos. Un día, el fisioterapeuta llamó a Roberto para una conversación privada y le dijo que Lucas estaba progresando muy bien en la terapia y que existía una posibilidad real de que recuperara al menos parte del movimiento de las piernas si continuaba con el tratamiento intensivo. Aquello llenó a Roberto de esperanza, pero también de miedo. Conversó sobre eso con su psicólogo, quien lo ayudó a entender que era posible tener esperanza sin apegarse demasiado al resultado. Los meses fueron pasando y Lucas continuó mejorando poco a poco, logrando mover un poco los dedos de los pies, después sentir hormigueo en las piernas y luego mover las piernas levemente cuando estaba acostado. Cada uno de esos logros era celebrado como si fuera la mayor victoria. Un año después de aquel día transformador en la cocina, Roberto despertó, bajó a desayunar y encontró a Carmen y a Lucas ya despiertos. El niño estaba sentado en el suelo de la sala, jugando con bloques de construcción. Cuando vio a su papá, gritó animado y levantó los bracitos pidiendo que lo cargara. Roberto corrió hacia él y lo tomó en brazos, girándolo en el aire, haciéndolo reír alto. En ese momento, Roberto se dio cuenta de que lo había logrado. Había logrado reconectarse con su hijo, había logrado ser padre de nuevo. Desayunaron juntos, los tres, y conversaron sobre los planes para el día. Roberto dijo que tenía una sorpresa para ellos. Carmen y Lucas se mostraron curiosos, pero él dijo que era secreto. Al llegar la tarde, Roberto llegó a casa más temprano y le pidió a Carmen que arreglara a Lucas porque iban a salir. Cuando estuvieron listos, los llevó hasta el auto y condujo por cerca de 30 minutos hasta llegar a un parque enorme que tenía varias áreas adaptadas para niños con necesidades especiales. Cuando Lucas vio aquello, sus ojos brillaron de emoción, porque nunca había ido a un parque de verdad desde el accidente. Roberto lo puso en la silla de ruedas y pasaron la tarde entera explorando el parque y jugando en todos los juegos adaptados. Lucas estaba tan feliz que no paraba de sonreír y reír. Aquello hizo que el corazón de Roberto se desbordara de amor. Cuando el sol comenzó a ponerse y estaban volviendo al auto, Lucas tomó la mano de su padre y le dijo que ese había sido el mejor día de su vida. Roberto sintió las lágrimas bajar por su rostro, porque se dio cuenta de que aquello era todo lo que importaba. Crear recuerdos buenos con su hijo, estar presente, amar sin miedo. Esa noche, después de acostar a Lucas, Roberto se quedó un tiempo en su cuarto, apenas observando y pensando en todo lo que había sucedido en el último año y en cómo había estado tan cerca de perder completamente a su hijo por causa del miedo,
pero había conseguido encontrar el camino de regreso. Roberto salió del cuarto, bajó y encontró a Carmen en la cocina. Se acercó y la abrazó fuerte, agradeciéndole una vez más por todo. Ella retribuyó el abrazo, diciendo que cuidarlos se había convertido en la mayor alegría de su vida. Los años siguientes fueron de mucho trabajo y dedicación, pero también de mucha alegría y amor. Lucas continuó mejorando gradualmente y a los 3 años de edad dio sus primeros pasitos con ayuda de aparatos ortopédicos y mucha fisioterapia. Ese día fue celebrado como el mayor milagro que podría haber ocurrido. Roberto lloró tanto de felicidad que no conseguía parar. Carmen lloró con él. Lucas estaba confundido, sin entender por qué los estaban llorando. Pero después él también comenzó a llorar de alegría al ver la emoción de ellos. Carmen continuó viviendo con ellos y se convirtió en parte de la familia de una forma tan natural que era imposible imaginar la vida sin ella. Lucas la llamaba tía Carmen y la amaba como si fuera familia de sangre. Roberto también aprendió a hablar sobre Isabel con Lucas de una forma sana, manteniendo viva su memoria, pero sin dejar que el dolor del pasado les impidiera vivir el presente. La casa, que antes era silenciosa y fría, se transformó en un hogar lleno de vida, risas, música, juegos, amigos que venían de visita y fiestas de cumpleaños. Muchos años después, cuando Lucas ya era un adolescente fuerte e independiente, que caminaba con dificultad, pero caminaba, y que tenía una vida plena, llena de amigos, hobbies y sueños para el futuro, Roberto estaba sentado en el jardín, observando a su hijo jugar a la pelota con sus amigos. Carmen vino y se sentó a su lado, y los dos se quedaron allí en silencio, apenas apreciando aquel momento tranquilo. Roberto miró a Carmen y le dijo que nunca iba a olvidar aquel día en que ella estaba acostada en el suelo de la cocina jugando con Lucas, y que esa imagen había cambiado completamente la trayectoria de sus vidas. Carmen sonrió y dijo que a veces los mayores cambios comienzan con los gestos más simples, y que todo lo que ella había hecho ese día era lo que cualquier persona con amor en el corazón haría. Se había agachado hasta el suelo para estar al nivel de un niño que necesitaba ser visto y amado. Roberto estuvo de acuerdo y se dio cuenta de que esa era la gran lección que había aprendido con todo aquello, que el amor no se trata de grandes gestos o palabras bonitas, sino de estar presente en los momentos simples, de agacharse hasta el suelo cuando es necesario, de elegir quedarse cuando sería más fácil irse, de tener el coraje de amar de nuevo, incluso después de haber perdido. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Lucas vino corriendo hasta ellos, con el rostro sudado y los ojos brillando de felicidad, y se dejó caer entre los dos, pidiendo agua y contando animado sobre el gol que había anotado. Roberto y Carmen rieron y lo abrazaron. Los tres se quedaron allí amontonados en el banco del jardín, viendo el sol ponerse y sintiendo esa paz profunda que solo existe cuando estás exactamente donde deberías estar, con las personas que realmente importan, haciendo lo que realmente tiene significado en la vida. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuéntanos aquí qué sentiste, compártela con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.